Muy buenos días, compañeros, compañeras, profesor presente. Nuestro tema es uso de la integral definida para encontrar un área. Integrantes del grupo B, quienes nos conforman: Josué Pinto, Owen Marín, Valerie Pazley, Andrea Naranjo, Jennifer León, Mark Elvis y quienes habla Melanie Solorza. Docente encargado de la asignatura, Luis Sánchez. Introducción. Muchos ingenieros, incluyendo los ingenieros civiles, requieren del cálculo integral. Por este motivo, nos acordamos en la perspectiva del cálculo mediante el área de dicha región, aplicando los diferentes tipos de modelos, en el cual se realizan varias revisiones de la integral definida de dichos problemas que vamos a trabajar. Por ende, se diferencia a los distintos tipos de procesos en etapas iniciales para resolver una integral en problemas de trabajo. No se puede expresar en términos de funciones elementales. Podemos utilizar varios procesos de forma alternada, abordando diferentes tipos de métodos en el cual se van a utilizar formas numéricas. Entre estos se van a utilizar diferentes situaciones de ciertas investigaciones en el ámbito de la ingeniería civil, del cálculo integral, mostrando la necesidad de realizar la importancia del concepto que se manifiesta en los procesos de construcción y en la aplicación de diseños. Entre estos, utilizamos la aplicación de diversos tipos de desarrollos, los cuales se van a orientar en el área de regiones, longitudes de curvas, volúmenes, etc. A continuación, mi compañero. Aplicación de las integrales definidas en la ingeniería civil. El uso de las integrales definidas en la ingeniería civil es muy común y también importante, ya que nos permite el diseño de una infraestructura de pequeña o a gran tamaño. Las dimensiones y muchas más características que permitirán tanto a la empresa como al ingeniero elaborar una estructura sólida, el cual se haría realidad, tales como dimensiones de un edificio, la estructura que tendrá, construcciones de obras hidráulicas a nivel industrial, caminos terrestres, canales marítimos, canales ferroviarios. Pues de estos modos se permite un desarrollo de caminos, carreteras, puentes y canales y muchos más. El uso de las integrales definidas favorece mucho a la solución de distintos problemas en el ámbito laboral y dan un mayor nivel de eficacia y durabilidad, dando así un mayor periodo de tiempo a la construcción. Diferencias entre una integral definida y una indefinida. Las integrales definidas tienen restricciones, mientras que las integrales indefinidas no. El valor de C en las integrales definidas es un valor real ya dado en el problema, mientras que en las integrales indefinidas se lo deja expresado. Ambas son de suma importancia. En la indefinida, porque de ella vamos a ver la manera en que debemos integrar, y la integral definida es muy utilizada en el campo profesional. Las propiedades de una integral indefinida. Es una integral donde hallamos adiciones. Esta va a ser igual a la adición de ambas integrales. Si se tiene una constante, este puede salir de la integral sin afectar así el resultado. Hola, soy Andrea Naranjo y les voy a hablar sobre el marco teórico del proyecto. La integral definida. Newton y Leibniz plantearon las versiones iniciales del concepto de integral definida. No obstante, George Frederick Bernard Riemann fue quien finalmente estableció la definición que se conoce. Definición. Sea una función f de x continua dentro del intervalo AB, la integral definida corresponde al área bajo la curva f de x, limitada por dicho intervalo y el eje x, que representa la sumatoria de las formas. Sumatoria de f de x por delta x igual a la integral de a hasta b de f de x de x. Y aquí tenemos la gráfica de lo que representa dicha sumatoria. Generalmente se relaciona un signo positivo a
con un signo positivo a las áreas de las partes que están por arriba del eje X y con un signo negativo a las áreas que están por debajo del eje X. En otras palabras, tenemos que la integral, podemos representar esto con la integral de a hacia b de f de x de x como el área de la curva en la parte de arriba menos el área de la curva en la parte de abajo. Esto aquí también lo podemos observar aquí en la gráfica, donde podemos ver las áreas que serían positivas, las áreas de arriba, y las que serían negativas, o las que se restarían, que son las áreas de abajo. Pero no todas las funciones son integrales en un intervalo cerrado a, b. Por ejemplo, tenemos esta función de aquí, que es la función y igual a f de x, con esta regla de correspondencia. Tenemos 1 sobre x al cuadrado para los x diferentes de 0 y 1 para x igual a 0. En el intervalo de menos 2 a 2, esta función no es integrable. ¿De dónde surge el teorema de integrabilidad? Si f es acotada en un intervalo a, b, intervalo cerrado, y si f es continua, excepto en un número finito de puntos, entonces f es integrable en el intervalo cerrado a, b. En particular, si f es continua en todo intervalo a, b, entonces es integrable en a, b. Y aquí tenemos una gráfica donde podemos apreciar lo que nos dice el teorema de integrabilidad. Como resultado de este teorema, se presenta un detalle de las funciones que son integrables en todo intervalo cerrado a, b. Entonces, las funciones seno y coseno serían funciones integrables, las funciones polinomiales también, y las funciones racionales, tal que el intervalo a, b no contenga puntos donde el denominador sea cero. Aquí tenemos esta pequeña gráfica dinámica donde podemos ver las funciones que son integrables, representadas pues, por la sumatoria de Riemann de la integral definida. Ya. También tenemos propiedades. A continuación se detallan las principales. Aquí tenemos la primera propiedad, que es como una especie de propiedad distributiva, que nos dice que la integral definida de la suma de funciones es igual a la suma de la integral de cada función por separado. Entonces tenemos que la integral de a hasta b de f de x más g de x es igual a la integral de a hasta b de f de x más la integral de a hasta b de f de x de x. En la segunda propiedad tenemos que la integral definida de una constante por una función es igual al producto de la constante por la integral definida de la función. Entonces tenemos que la integral de a hasta b de k por f de x es igual a la constante k por la integral de a hasta b de f de x de x. En la tercera tenemos que la integral definida cambia de signo si se cambia el orden de los límites de integración. Entonces tenemos que la integral definida de a hasta b de f de x es igual a menos la integral definida de b hasta a de f de x de x. Ya. Y en el número 4 tenemos que la integral definida vale 0 si los límites de integración son iguales. Entonces sería la integral definida de a hasta a de f de x es igual a 0. Y en la última tenemos que la integral definida entre a y b vale igual que la suma de las integrales entre a y c y entre b y c, si c es un punto intermedio en el intervalo a, b. Eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Valerie Pazley y voy a hablarles del detalle del fenómeno a ser analizado. Vamos a calcular el área de la región limitada por la curva y igual a 9 menos x al cuadrado y el eje x. Para mejorar el entendimiento del ejercicio, vamos a utilizar la aplicación de GeoGebra para graficar la función y igual a 9 menos x al cuadrado, como podemos ver del lado derecho.
Gracias a la gráfica obtenida en GeoGebra, podemos visualizar una parábola que abre hacia abajo e intersecta en dos puntos, que son -3 y 3. El rectángulo sabemos que su área es base por altura. En este caso, la base será dx y la altura f de x. Para empezar a calcular el área, usaremos la integral definida, que tiene como fórmula a igual a integral de a a b función de x por dx. Esta fórmula se interpreta como área de la región limitada por la curva y igual a f de x, el eje x y las rectas x igual a a y x igual a b. En este caso, vamos a reemplazar los valores que nos da el ejercicio y que nos dio GeoGebra en la fórmula de la integral definida. Nos quedaría que la integral empieza en -3 y termina en 3 de la función 9 menos x al cuadrado de x. Ahora lo que debemos hacer es resolver la integral. Sabemos que la integral de 9 es 9x y la integral de menos x al cuadrado es menos x al cubo sobre 3. No hay que olvidar poner los límites, que son -3 a 3. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los límites en 9 en las x y empezamos por el límite superior. Nos quedaría 9 por 3 menos 3 al cubo sobre 3. Todo esto menos el reemplazo de las x con el límite inferior, que es -3. Nos quedaría 9 por -3 menos -3 al cubo sobre 3. Multiplicamos, resolvemos las multiplicaciones. Nos quedaría 27 menos 27 sobre 3 menos -27 menos -27 sobre 3. Simplificamos el 27 sobre 3 y nos quedaría 27 menos 9 menos -27 más 9. Resolvemos las restas, nos quedaría 18 menos -18 y por ley de signos esos menos se transforman en más y nos queda una suma que es 18 más 18. Como resultado tenemos 36 en unidades al cuadrado. Una respuesta completa es que el área limitada por la curva de y igual a 9 menos x al cuadrado y el eje x es 36 unidades al cuadrado. Bueno, continuando con la explicación, yo les voy a hablar sobre el análisis y la presencia de las matemáticas aplicadas en el proceso. Primero, para poder resolver lo que era el ejercicio anterior, teníamos que recordar lo que son las funciones. Existen diferentes tipos de funciones, pero en este caso teníamos una función cuadrática y que podemos diferenciar porque son de grado 2, son de grado superior 2, y pueden tener o no tener un valor independiente. Pero lo que le diferencia a las demás es que tiene un grado superior 2, que es aquí. Este es el ejercicio anterior. Algunas características que tiene la función cuadrática, como toda, tiene un vértice, que es un punto donde convergen las curvas. También de ahí nace lo que es el eje de simetría. Parte de la curva en dos partes iguales, y el valor del eje de simetría, si se mueve para arriba o hacia abajo, va a ser igual al valor de x de la coordenada del vértice. Si se mueve hacia la izquierda o se abre hacia la derecha, va a ser el valor de la coordenada del eje y. También tiene una intersección con y, en este caso es del ejercicio anterior era 9. También las raíces. Las raíces, podemos calcular lo que son las raíces siempre teniendo que igualar la ecuación a 0, o sea que y va a ser igual a 0. De allí, 9 pasaría como negativo, multiplicamos por -1 a ambos miembros, y te quedaría x cuadrado igual a 9. Sacamos la raíz, y vamos a tener una raíz positiva que es +3, que aquí lo tenemos, y una raíz negativa que es -3. ¿Ya? El área bajo la curva. Pues para hablar de área bajo la curva tenemos que hablar de integrales definidas, no indefinidas. Recordemos que las indefinidas, al momento que nosotros integremos, vamos a tener un valor de una constante c. ¿Ya? Entonces, mientras que en el valor de la definida va a estar definida por un intervalo, es decir, unas restricciones. Por ejemplo, nosotros queremos calcular el área que existe de 0 a 4, en este ejemplo que tenemos acá. Tenemos una función
cuyo valor va a ser igual a 4, es una función constante. Recordemos que y es igual a f de x también. Y podemos hacerlo de diferentes maneras. En este caso, siempre y cuando tengamos un polígono regular, también podemos aplicar lo que son los métodos tradicionales, como son la fórmula de las áreas. En este caso tenemos un polígono de 4 lados. Vemos que son iguales, tanto área como altura como base. Podemos aplicar lo que es L cuadrado. Este va a ser igual al área. Y tanto como altura como la base es igual, entonces 4 elevado al cuadrado sería igual a 16. También podemos aplicar lo que es la fórmula del rectángulo, que es base por altura. Está aquí. Simplemente multiplicamos la base, que vale 4 unidades, y la altura, que también vale 4 unidades. Y nos sale 16 unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque estamos hablando de superficies, ¿ya? Pero estos métodos, que son base por altura, sí, aplicar lo que son las fórmulas, ya no vale cuando tengamos curvas. Cuando tengamos curvas, aquí vamos a tener valores que vamos a diferenciarlos porque no son aproximados. Entonces lo que vamos a hacer aquí, existen diferentes métodos para resolver lo que es el área bajo la curva, como es la sumatoria de Riemann, que consiste en dividir al área bajo la curva en diferentes secciones de rectángulos. Siempre y cuando, si tenemos más rectángulos, el valor del área bajo la curva va a ser más aproximado al valor real. Y si tenemos menos rectángulos, va a ser menos no se va a aproximar al valor real. Y si sumamos más por acá, si los rectángulos van a ser mayores al área bajo la curva, estamos sobreestimando el valor del área. Entonces ahí es donde intervienen lo que son las integrales. Recordemos que el área va a ser igual a la integral de la función. ¿De dónde queremos? De 0 a 4. Aquí está el valor del límite inferior y el valor del límite superior. F de x va a ser igual a 4, recordemos que es una función constante. Integramos, donde 4 va a ser el valor de la constante, y nos queda de x, y recordemos que la integral de x es igual a x. Entonces aquí tenemos de 0 a 4, que son los intervalos. Nada más lo que hacemos es introducir el valor de 4 en x y menos la multiplicación de 4 por 0. Entonces 4 por 0 es 0 y nos queda 16 unidades cuadradas. Conclusiones. Bien, en base a nuestra investigación realizada y gracias al concepto sobre el uso de la integral definida, podemos concluir que lo recientemente mencionado nos proporciona una imagen mucho más clara para poder interpretar esquemas preexistentes, como son las medidas de campo, intervalos, sumas y límites, lo cual nos permite comprender el gran contraste existente entre dos conceptos, como son el primero de variabilidad y la variabilidad simultáneamente de uno o más valores cuantitativos, como la suma de medida de áreas en cantidades rectangulares, que van de la mano con la ingeniería civil. Y como un plus de ayuda, tenemos el simulador GeoGebra, gracias al cual tenemos una comprensión de nuestro problema a resolver con mayor claridad, facilitando la representación gráfica del problema, lo cual nos brinda una precisión de entendimiento mucho más alta. Gracias. Recomendaciones. Antes de integrar, se recomienda aprender el uso del tema de las derivadas, que es un punto clave para entrar al mundo de las integrales, ya que se recuerda que las integrales es el proceso inverso a ellas. Y recordar que lo que vamos a hacer es trigonometría, repasar las formas de los ángulos dobles, medios y funciones pitagóricas. Una vez ya hecho esto, podemos comenzar a integrar. Al realizar ciertos tipos de ejercicios de manera incorrecta, podemos llegar a desconocer las funciones de los valores que ésta tiene y sus gráficos, por la falta de manejo del tema, como de manera algebraica. Por esto, es importante el conocimiento de la presentación gráfica en varios tipos de modelos, como tipos de análisis, el cual se recomienda utilizar herramientas digitales. Una de estas puede ser GeoGebra. Este tema es de suma importancia, con ello podremos lograr grandes cosas
Entre una de estas será el poder construir y realizar levantamientos de obras con la tranquilidad, confianza y satisfacción. Al haber realizado unos buenos cálculos, recordamos que podemos hacer lo posible para buscar otras soluciones. Muchas gracias.